Dogma se siente como una apuesta imposible que de alguna manera logró llegar a los cines. Ángeles cayendo en Nueva Jersey como si fuera tierra sagrada. Un apocalipsis jugado para las risas. Jay y Silent Bob vagando por el fin del mundo como si solo estuvieran haciendo diligencias. ¿Recuerdas los grandes golpes, la sátira de la iglesia y los argumentos sobre la creencia que golpearon más fuerte que los chistes? Pero bajo la superficie, la tensión nunca desapareció. Jason Mewes luchó duro solo para seguir presentándose, incluso mientras algo fuera de cámara seguía tirando de él hacia el otro lado. El rechazo se volvió tan intenso que dejó de sentirse como indignación y comenzó a convertirse en amenazas dirigidas al propio Kevin Smith. Y justo cuando Dogma debería haber seguido creciendo, Harvey Weinstein silenciosamente la mantuvo encerrada. Estos son 10 datos extraños sobre Dogma, la película que desapareció durante años y de alguna manera nunca abandonó la conversación. Quédate hasta el final porque la pregunta de Dogma 2 finalmente está sobre la mesa. Número 1. Dogma no apareció después de que Clerks hiciera famoso a Kevin Smith. Ya lo había estado siguiendo durante años. La idea comenzó cuando todavía estaba en la escuela de cine en Vancouver, donde empezó a escribir notas para un proyecto que originalmente llamó Dios. Surgió de las preguntas religiosas que había estado cargando desde la infancia, moldeadas por una educación católica. Fe, reglas, culpa, creencia. Pero esa versión temprana estaba muy lejos de la película que la gente conoce. Al principio, ni siquiera era realmente una historia terminada. Era más como un montón de piezas a las que Smith seguía regresando. Rufus estaba ahí. Serendipity estaba ahí. Un protagonista joven central también estaba ahí. Pero no era Bethany todavía. En la forma más temprana, el protagonista era un deportista de preparatoria. Y Jay y Silent Bob no formaban parte de la historia en absoluto. Entonces sucedió Clerks. Smith pasó a hacer su primera película real, pero Dogma nunca desapareció. Siguió agregando notas durante y después de Clerks, volviendo al guión mientras su carrera apenas estaba comenzando. Mientras más trabajaba en él, más grande se volvía. Cuando finalmente se expandió a un borrador completo, salió enorme, alrededor de 148 páginas, y era mucho más extraño que la versión que llegó a los cines. Bethany había cambiado para entonces. Pero todavía no era la mujer de la película terminada. En ese borrador, era una stripper. La historia incluso la presentaba en una cabina de desnudos, conociendo a Jay y Silent Bob ahí. Esa fue la versión que le mostró a Smith y Scott Mosier la verdad. La película era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado difícil de manejar para hacer el siguiente paso después de Clerks. Así que en lugar de forzarlo, Smith se alejó e hizo otras películas primero, Mallrats, luego Chasing Amy. Mientras tanto, Dogma se quedó en el fondo, siendo reescrita una y otra vez. Para cuando finalmente llegó a la pantalla, el guión había pasado por 8 versiones diferentes. Bethany se había convertido en la trabajadora de la clínica de abortos de la película terminada. El caos había sido moldeado en algo más limpio. Los bordes ásperos todavía estaban ahí, pero ahora estaban unidos a una historia que Smith realmente podía hacer. Así que Dogma no llegó en un destello de inspiración. Se quedó ahí durante años, reescrita, repensada, empujada hacia adelante borrador tras borrador, hasta que Kevin Smith finalmente se puso a la altura de su magnitud. Número 2. Incluso después de que Kevin Smith finalmente pusiera Dogma en forma, el elenco todavía no estaba establecido. La primera versión parecía mucho más familiar. Smith todavía estaba cerca del círculo creativo alrededor de Chasing Amy, así que el plan temprano llevaba esa energía hacia adelante. Joey Lauren Adams estaba en mente para Bethany. Ben Affleck ya estaba establecido para Bartleby. Jason Lee estaba alineado para Loki. En esa etapa, la película todavía se parecía a una extensión del mundo que Smith ya había estado construyendo con su gente habitual. Entonces la película se hizo más grande, y ese primer plan comenzó a desmoronarse. El papel principal fue el primer gran cambio. Las personas que financiaban la película no querían a Joey Lauren Adams como Bethany. Querían poder estelar, lo que inmediatamente cambió la escala de la decisión. Bethany dejó de ser la próxima protagonista de Kevin Smith y se convirtió en un papel que el estudio quería mercadear con más fuerza. Así que el papel se reabrió. La siguiente opción de Smith fue Gillian Anderson, lo cual tenía sentido. Tenía inteligencia, presencia y suficiente gravedad para mantener unido el centro espiritual de la historia. Ella rechazó.
El papel siguió moviéndose hasta que Linda Fiorentino entró, atrayendo un borde mucho más afilado y duro de lo que las versiones anteriores de Bethany habrían tenido. Entonces el emparejamiento de ángeles también cambió. Affleck se quedó en su lugar como Bartleby, pero Jason Lee se fue a otro proyecto, lo que destruyó el plan original de Bartleby Loki. Eso forzó a la película a resolver una de sus relaciones más importantes de nuevo. La respuesta vino de Affleck, quien sugirió a Matt Damon. Damon entró en Loki, y ahora la película tenía un equilibrio diferente en su centro. Más suave, más rápido, más natural entre los dos protagonistas. Y la rueda giró de nuevo. El horario de Jason Lee se abrió nuevamente. Todavía quería entrar. Para entonces, Loki se había ido, así que Smith lo movió a Azrael en su lugar. Por eso terminó dándole a la película una energía de villano mucho mejor de lo que el primer plan probablemente habría dado. Lee no interpretó a Azrael con control frío. Lo interpretó como un cable vivo, nervioso, agresivo, impredecible. Así que el elenco final no llegó de un plan limpio. Fue la versión que quedó en pie después de que la película siguiera cambiando a su alrededor. Entonces la película encontró la voz que necesitaba. Número 3. Mucho antes de que Dogma estuviera siquiera en el elenco, Kevin Smith ya sabía exactamente a quién quería para Metatron. Alan Rickman. Eso no salió de la nada. Smith ha dicho que fue a ver Die Hard por Bruce Willis y salió pensando en el otro tipo. El Hans Gruber de Rickman fue la actuación que se quedó. La voz, el control, la forma en que podía sonar tranquilo. Y inteligente y peligroso todo al mismo tiempo. Smith nunca realmente dejó eso ir. Así que cuando Dogma finalmente llegó al punto en que podía ir tras actores más grandes, Rickman no era solo un nombre de ensueño garabateado en una lista de deseos. Era el tipo. Y el papel era lo suficientemente complicado como para necesitar exactamente a alguien como él. Metatron no puede simplemente entrar y soltar información. Tiene que explicar las reglas del cielo y la profecía dentro de una película llena de blasfemias y caos de Kevin Smith. Si lo interpretas mal, se convierte en una conferencia o en un chiste. La película necesitaba a alguien que pudiera sonar divertido, irritado y poderoso, sin perder nunca la credibilidad. Miramax escuchó que a Rickman le encantó Chasing Amy. Eso abrió la puerta. Y Smith le hizo llegar el guión, y Rickman dijo que sí, casi de inmediato. Lo que debería haber sido una fantasía improbable, se convirtió en una de las victorias de casting más fáciles que Smith jamás tuvo. Y en el segundo en que aparece, puedes escuchar por qué Smith lo quería tanto. Rickman no interpreta a Metatron como un cliché místico brillante. Lo interpreta como alguien que ha tenido que explicar la burocracia del cielo demasiadas veces y está perdiendo la paciencia con todos los involucrados. Las líneas aterrizan secas. La irritación se siente real. La autoridad nunca resbala. Hace que el personaje sea divertido sin reducirlo y poderoso sin convertirlo en una máquina de sermones rígida. Eso le dio a la película algo que necesitaba desesperadamente en el medio. No otro chiste, no otro discurso. Una voz que podía entrar en todo ese ruido y hacer que las reglas del cielo sonaran como si siempre hubieran estado ahí. Número 4. Alan Rickman no solo cambió la película cuando apareció, también cambió a Jason Mewes. Mewes sabía exactamente qué tipo de actor era Rickman, y eso se le metió en la cabeza rápido. Este no era otro set suelto de Kevin Smith donde podía entrar, apoyarse en el instinto y dejar que Jay lo llevara. Estaba a punto de compartir escenas con alguien que veía como serio, preciso y muy por encima de su zona de confort habitual. No quería ser el eslabón débil parado junto a Alan Rickman. Kevin Smith lo vio también, así que llevó a Mewes a un lado y se lo dejó muy claro. Aparece preparado, conoce el material y no te conviertas en el problema. Mewes tomó esa advertencia más en serio de lo que Smith esperaba. Regresó con sus líneas memorizadas. Smith lo puso a prueba, probablemente esperando que se desmoronara. No fue así. Mewes tenía el diálogo de Jay dominado. Entonces Smith presionó más y se dio cuenta de que había ido mucho más allá de eso. Mewes había memorizado las líneas de todos. Fue entonces cuando Smith comenzó a probarlo. Smith comenzó a lanzarle páginas aleatorias, leyendo partes de todo el guión, y Mewes seguía respondiendo con los intercambios completos. No solo estaba tratando de sobrevivir al rodaje, estaba tratando de elevarse a él. Eso es lo que hace que esta historia golpee. Por un momento, la presión sacó la mejor versión de él hacia adelante. Quería ser confiable. Quería demostrar que podía hacerlo.
Quería estar en ese elenco y no parecer el tipo que no pertenecía. Pero había otra verdad corriendo debajo de todo esto. Mientras todo esto estaba sucediendo, Muse todavía estaba luchando con la adicción a la heroína. El esfuerzo era real. La preparación era real. El problema debajo de todo también era real. Durante el rodaje, en momentos en que la cámara no estaba enfocada en él, a veces se desconectaba y cabeceaba. Smith tuvo que llevarlo a un lado y advertirle porque ninguna cantidad de memorización podía ocultar completamente lo que todavía estaba sucediendo, y la película accidentalmente capturó algo de eso. En la secuencia del bar, mientras Jay está siendo sostenido por el grupo de Azrael, realmente puedes ver a Muse cabeceando en el fondo de algunas tomas. Eventualmente, esa contradicción lo alcanzó. Había pasado años tratando de funcionar dentro del caos, hasta que se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. En 2010, Ia finalmente se comprometió con la sobriedad y encontró su salida. Así que Dogma sostiene ambas verdades a la vez, el peso que cargaba y la fuerza que algún día lo llevaría adelante. Número 5. En el segundo en que George Carlin aparece vestido como el nuevo vendedor sonriente de la iglesia, la película apenas tiene que explicar nada. El chiste ya está vivo. Kevin Smith lo quería por una razón muy simple. Carlin había pasado años construyendo una de las voces más antiautoritarias en la comedia estadounidense. Escéptico, irreverente, sin paciencia para instituciones que pretenden ser sagradas mientras actúan como corporaciones. Así que una vez que lo pones dentro de Dogma como el cardenal Glick, el personaje aterriza antes de que siquiera abra la boca. Smith tenía otra razón también. Carlin era personal. Smith ha dicho que su padre le dio Class Clown cuando tenía 9 años. Así que Carlin no era solo un cómico famoso al que admiraba después. Era una de esas voces que se le entregó temprano y nunca se fue. Para cuando Dogma llegó, elegirlo se sintió menos como agarrar a una celebridad y más como finalmente conseguir a una de las personas que había estado viviendo en su cabeza desde la infancia. Cuando Smith finalmente lo conoció, la historia se volvió más humana. Carlin dijo que amaba el guión porque se metía con la iglesia, lo que ya lo hacía adecuado para la película, pero también estaba cargando algo mucho más pesado en el papel. Su esposa había muerto recientemente y no estaba listo para quitarse su anillo de bodas. Interpretar a un cardenal católico normalmente significaría quitárselo. Así que Carlin ideó su propia solución: cubrir el anillo con una venda y seguir adelante. Smith estuvo de acuerdo, y ese pequeño ajuste dejó que Carlin se aferrara a algo que todavía no estaba listo para perder. Esa elección encaja en la actuación más de lo que parece al principio. Carlin no interpreta al cardenal Glick como una parodia ruidosa. Mantiene todo suave, tranquilo y casi sin esfuerzo. Eso hace que la sátira sea más aguda. Suena como un hombre completamente cómodo, convirtiendo la fe en lenguaje de marca. El chiste no es que esté gritando algo escandaloso. El chiste es que suena plausible, como si la iglesia realmente le entregaría el micrófono a un operador sonriente como este y lo llamaría renovación. Así que el casting funciona en 2 niveles a la vez. Kevin Smith consiguió una de las voces que lo moldearon temprano. Atu y la película consiguió exactamente el tipo de hombre que podría vender el cambio de marca religioso con cara seria. Si te está gustando el video hasta ahora, suscríbete al canal para más contenido como este sobre películas que rompieron las reglas. Número 6. Para cuando Dogma se puso frente a la cámara, Kevin Smith no solo estaba haciendo la película, estaba silenciosamente llenándola con personas de su órbita como huevos de Pascua de su propia vida. Algunos de ellos los atrapas de inmediato. Algunos son del tipo que solo notas años después, una vez que la cara se vuelve familiar en otro lugar. Eso es lo que hace que esta parte sea divertida. Dogma. No solo está llena de ángeles, demonios y argumentos de la iglesia, también está llena de pequeños enlaces de fondo al mundo alrededor de Kevin Smith. Uno de los primeros es Betty Aberlin, en la escena de apertura interpretando a la monja. Eso ya es un pedazo extraño de casting, porque Aberlin es mejor conocida como Lady Aberlin de Mr. Rogers' Neighborhood. Así que la película se abre con una cara atada a uno de los mundos más gentiles en la historia de la televisión. Luego la deja caer en el caos católico de Kevin Smith. Entonces, la escena del aeropuerto esconde una cara mucho más joven. En el fondo, antes de que la mayoría de la gente tuviera idea de quién era, puedes detectar a Brian Quinn, mucho antes de que el mundo lo conociera como Q de Impractical Jokers. En ese momento, Quinn estaba trabajando en la oficina de View Askew.
y su camino hacia el mundo de Smith es su propia historia. Su camino hacia el círculo de Smith ya era extrañamente específico. Él le había enviado a Smith un casete de él mismo entrando a una tienda de cómics y despotricando contra el dueño por hablar mal de las películas de Kevin Smith. A Smith le gustó lo suficiente como para ofrecerle un trabajo. Esa es una historia de origen tan perfectamente de Kevin Smith que ya suena como una escena eliminada. La película también trae de vuelta silenciosamente a Jeff Anderson. Había interpretado a Randall en Clerks y luego se alejó por un tiempo. Sentía que debería haber sido pagado más una vez que esa película se convirtió en un éxito. Dogma se convirtió en el punto de reunión, con Anderson apareciendo como el dueño de la tienda de armas. Es un papel pequeño, pero lleva una carga extra si conoces la historia. Eso es lo que hace que estas pequeñas apariciones sean tan perfectas para Dogma. La película ya trata sobre el cielo, el infierno y sistemas invisibles que conectan todo. Entonces Smith va y llena el fondo con los suyos propios. Número 7. El rechazo comenzó antes de que la mayoría de la gente siquiera hubiera visto la película. Eso es lo que hizo que todo fuera tan extraño. Dogma ya estaba recibiendo calor de grupos religiosos, especialmente de la Liga Católica, mientras gran parte del público todavía no tenía idea de lo que realmente estaba en la película terminada. La indignación se volvió ruidosa temprano y siguió creciendo. Kevin Smith ha dicho que le trajo alrededor de 400,000 piezas de correo de odio y 3 amenazas de muerte reales, lo cual es salvaje para una película que también tiene un monstruo de excremento de goma. Y parte de esa ira ni siquiera estaba dirigida a la versión correcta de la película. Un borrador temprano del guión se había filtrado en línea, así que mucha gente estaba reaccionando a material que ya había sido reescrito o eliminado para cuando Dogma se completó. Así que las protestas no solo fueron tempranas, en muchos casos estaban dirigidas a escenas que ya ni siquiera existían. Entonces, todo se volvió aún más Kevin Smith. Smith escuchó que iba a haber una protesta en su propio teatro local, así que fue a verla él mismo, llevó a su amigo Brian Johnson, se metió entre la multitud y se paró ahí entre personas protestando su película, sin darse cuenta de que el director estaba justo a su lado. Entonces apareció un equipo de noticias local. El reportero reconoció a Smith y le preguntó si era el director. Smith instantáneamente lo negó y dio el nombre falso de Brian Johnson, lo que dejó al verdadero Brian Johnson parado a su lado, teniendo que inventar un nombre falso en el acto. Smith luego hizo la entrevista como si fuera solo otro manifestante hablando mal de Dogma y diciendo que no había escuchado nada bueno al respecto, mientras casualmente agregaba que sí le gustó la primera película del director, Clerks. Ese es el tipo de historia que esta película siguió produciendo. Una película condenada antes de que la gente la viera, luego burlada por su propio director, mientras estaba dentro de la protesta fingiendo ser otra persona. Número 8. Una vez que Dogma realmente llegó a los cines, la historia se volvió más complicada de lo que la protesta hacía parecer. La gente apareció, hecha por alrededor de $10 millones. La película pasó a hacer más de $45 millones en todo el mundo. Ese es un resultado fuerte para una película que carga tanta controversia y una premisa tan extraña. Todo el ruido era real. Simplemente no cerró las puertas. Y la respuesta tampoco fue de una sola nota. Los críticos le dieron más respeto del que mucha gente esperaba. Roger Ebert le dio 3 estrellas y media de 4 y elogió la película por hacer algo raro. Tratar la fe religiosa en broma y en serio al mismo tiempo. Ese equilibrio es una gran parte de por qué la película se mantuvo unida. Bajo toda la blasfemia, la discusión y el caos, todavía estaba lidiando con la creencia, el poder de la Iglesia y lo que sucede cuando la fe queda enterrada bajo reglas e instituciones. Muchos espectadores sintieron eso. Incluso algunas audiencias religiosas no leyeron la película como un ataque a Dios o a la creencia misma. La leyeron como un ataque al dogma en el sentido más estricto. La burocracia, la rigidez, los sistemas construidos alrededor de la fe que pueden perder de vista la cosa que dicen proteger. Eso le dio a la película un tipo diferente de vida. Para los fanáticos de Kevin Smith, también se sintió como un estiramiento en escala. La misma voz, los mismos chistes, pero empujados hacia ángeles, teología, apuestas apocalípticas y preguntas más grandes de las que jamás había puesto en pantalla. Así que la película no salió y fue aplastada por la indignación. Salió, hizo dinero real. No lo obtuvo críticas serias
y encontró una audiencia que podía escuchar la diferencia entre burlarse de la creencia y discutir con la maquinaria construida a su alrededor. Número 9. Para una película tan conocida, Dogma se volvió extrañamente difícil de ver. La gente todavía la recordaba, la citaba. Luego fueron a buscarla de nuevo y siguieron golpeando la misma pared. Los DVDs se volvieron más difíciles de encontrar. El streaming nunca realmente se estableció. La película se mantuvo viva en la conversación, mientras se deslizaba fuera del alcance en la vida real. Al principio, eso simplemente se sintió extraño. Luego la razón real salió a la vista. Cuando Disney, que era dueña de Miramax en ese momento, se alejó de Dogma por la controversia religiosa, Harvey y Bob Weinstein compraron los derechos ellos mismos. Desde ese punto, la vida posterior de la película dejó de comportarse como un título de catálogo normal. Los acuerdos de video casero iban y venían. Las ventanas de distribución se abrían y cerraban. El streaming nunca realmente obtuvo un punto de apoyo limpio. La película no se estaba desvaneciendo por sí sola. Estaba siendo mantenida en su lugar. Durante años, Kevin Smith podía hablar de Dogma. Los fanáticos podían seguir preguntando por ella. Nada de eso cambió la única cosa que importaba. La persona que controlaba la película era la persona que mantenía la puerta cerrada. Entonces Weinstein llamó. Se contactó sobre poner a Dogma de vuelta en el mundo. Y por un momento, Smith pensó que finalmente podría tener un camino a través. Entonces, aproximadamente una semana después, las acusaciones contra Weinstein explotaron a la vista pública. Y toda esa conversación se volvió oscura. Smith luego se dio cuenta de que la llamada puede no haber sido sobre la película en absoluto. Puede haber sido Weinstein tratando de ver quién todavía se pararía cerca una vez que todo se rompiera. Después de eso, Smith comenzó a presionar duro para recuperar la película. No solo hizo ofertas, escribió 3 cartas sinceras a Weinstein en prisión, explicando cuánto significaba Dogma para su vida, su historia y su familia. Solidificó sus palabras con $250,000, luego $500,000, luego $1 millón con ayuda de amigos como Ben Affleck y Matt Damon. El número seguía moviéndose. La respuesta no. Weinstein quería $5 millones, y Smith se negó a pagar ese tipo de rescate solo para reclamar su propia película. Así que Dogma se quedó atascada. Todavía citada, todavía querida, todavía encerrada. Entonces, finalmente, la cerradura cedió. Weinstein eventualmente vendió los derechos a una firma de inversión de terceros, y eso abrió el camino para que Smith ayudara a traer la película de vuelta. Luego, en 2025, Dogma regresó a los cines para el 25º aniversario, terminando años de limbo y poniendo la película de vuelta donde los fanáticos habían estado tratando de llevarla todo el tiempo. Número 10. Los fanáticos han querido Dogma 2 durante años. Kevin Smith lo sabe y ha hablado abiertamente sobre regresar a ese mundo. Pero cuanto más lo describe, una cosa se vuelve más clara. No está realmente hablando de una secuela simple. Está hablando de volver al mismo argumento desde un lugar completamente diferente. La primera Dogma vino de un Kevin Smith más joven, uno que todavía estaba peleando con la fe desde dentro. Esa película tenía ángeles, blasfemias, chistes, apuestas apocalípticas, todo el caos que la gente recuerda. Pero debajo estaba alguien todavía lidiando con la religión desde dentro. La versión que Smith escribiría ahora vendría de un hombre mucho más alejado de ese momento. Así que un regreso a Dogma no sería solo lo que sucedió después. Sería esas mismas ideas regresando a través de una voz más vieja, desde una distancia espiritual diferente, con un tipo muy diferente de historia detrás. Porque cuando la gente escucha Dogma 2, imaginan la versión de reunión. Todos de vuelta, la vieja energía, la vieja alineación. Smith ha sido mucho más cuidadoso en cómo lo plantea. Uri ha dicho que hay espacio para personas de la primera película si quieren regresar, pero nunca realmente lo ha vendido como una película fácil de traer a la pandilla de vuelta. La vida real rompió esa versión hace mucho tiempo. El elenco es mayor, el tiempo es diferente, y en un nivel muy práctico, Ben Affleck y Matt Damon ya no son las versiones de 1999 de Ben Affleck y Matt Damon. Llevar todo eso de vuelta a una producción de Kevin Smith es una ecuación muy diferente ahora. Así que la secuela viviendo en las cabezas de los fanáticos y la que Smith parece interesado en hacer, no son la misma cosa. Una es nostalgia. La otra suena como Kevin Smith reabriendo una vieja pregunta religiosa con décadas de distancia sobre él. Dogma todavía se queda porque nunca fue educada
y nunca fue limpia. Y una película de carretera con ángeles caídos, un Rufus, un profeta de centro comercial, y chistes lo suficientemente afilados como para iniciar discusiones. Pero debajo de todo, hay una pregunta real sobre la fe, sobre las instituciones, y lo que sobrevive después de que las reglas se endurecen y las personas dentro de ellas olvidan para qué fueron construidas. Así que dinos qué pensaste sobre estos datos, y si hay algo que nos perdimos, que nos equivocamos o que recuerdas de manera diferente, déjalo en los comentarios. Nos encantaría escucharlo. Dale me gusta al video, suscríbete si te gustó, y seguiremos investigando películas como esta, las que pasaron de mano en mano, fueron peleadas y aún así no murieron.